Listo, entonces un saludo para todos. Vamos a ver derivadas de función exponencial en base Euler y logaritmo natural. ¿Listos? Este es el tema que vamos a trabajar al inicio y vamos a recordarlo, ¿sí? Vuelvo y repito, no estaba en la prueba diagnóstica, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar integrales con funciones exponenciales. Entonces, vamos a algo muy sencillo. Si yo tengo la función exponencial en base Euler, que es la que acabé de copiar, e a la x, recuerden que e es un número y que ese número equivale a 2,71. Así yo lo puedo trabajar, ¿sí? Que también lo puedo graficar, ¿sí? Vamos a recordar esa gráfica. Hagámosla acá, ¿sí? Como para recordarlo así brevemente. Entonces, que esta era la gráfica, ¿sí? Es una gráfica exponencial, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que va creciendo porque el exponente va aumentando. O sea, el exponente en este caso es x. Y entonces, a medida que yo le voy dando valores a x, pues lógicamente la función y va aumentando de una manera exponencial, ¿sí? Algo similar como a lo que estábamos con la curva esa de la pandemia y ahorita con el tercer pico, ¿no? Esto va aumentando. Entonces, para un pequeño recorderis de lo que era esa función. ¿Qué teníamos nosotros? Que si tenemos esa función f de x igual a e a la x, ¿sí? No vamos a olvidar que la derivada, es decir, f' de x, es la misma. ¿Listos? Es exactamente igual. Eso debemos tenerlo claro. Bueno, entonces, por favor no lo vayamos a olvidar. Entonces, que si la función es e a la x, la derivada es e a la x. Ahora, vamos a colocar otra función. E a la 3x. ¿Cómo quedará la derivada de esa función? La función de e a la 3x, ¿sí? Para desarrollarla nosotros tenemos que hacer una reglita de la cadena. ¿Por qué? Porque necesitamos derivar el exponente y toda la función. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo derivamos? A esto lo podemos llamar la derivada interna, ¿sí? Ese 3x lo podemos llamar la derivada interna y a toda la función la vamos a llamar derivada externa, ¿sí? Entonces, es decir, a lo que está acá, a todo ese e a la 3x. Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? Derivamos la interna, es decir, la derivada de 3x, nosotros ya sabemos que es 3, ¿sí? Esa sería la derivada interna, porque es la derivada del exponente, 3. Y ahora la derivada externa, sabiendo que la derivada de e a la x es la misma, entonces la derivada de e a la 3x también es la misma. Entonces esto simplemente nos quedaría 3e a la 3x. Y esa es la derivada. ¿Listos? Muy sencilla. Vamos a hacer otra. Venga, coloquemos una ya un poquitico más grandecita. Coloquemos acá, por ejemplo, 2x a la 3. ¿Sí? Vamos a colocarla a la 3 más 1. Vamos a hallar esa derivada. ¿Sí? Entonces, esta es la función e a la 2x al cubo más 1. Entonces, nuevamente, muchachos, esta sería nuestra derivada interna.
y toda la función, toda la derivada externa. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Muy sencillo. Entonces, ya sabemos nosotros que la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se multiplica 2 por 3, 6x, y a 3 le quitamos 1, al exponente le restamos 1, entonces quedaría 3 menos 1, x al cuadrado. Entonces quedaría 6x al cuadrado. Es decir, esta es la derivada interna. ¿Listos? Este pedacito. ¿Sí? Esta es la derivada de acá. Recuerden que la derivada de 1 es 0. Perdón, la derivada de 1 es 0. Y ahora, simplemente, ya tenemos la interna, ahora la externa. Y la externa es copiar toda la función tal y como está. Entonces quedaría e a la 2x al cubo más 1. Al cubo más 1. Y esa sería la derivada de esta función. ¿Listos? E a la 2x al cubo más 1, su derivada es 6x al cuadrado por e a la 2x al cubo más 1. Bueno, a ver, y los que acabaron de llegar, a ver, Joan Medina, buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Johan, ¿alguna pregunta? Profe, pues ahí estuve repasando los temas y ya más o menos entiendo bien, o recuerdo los temas que ya habíamos visto. Solo que me quedó un poco difícil resolver el J del, El J. del trabajo que había dejado. Sí, señor. ¿Cuál era el J? Perdón, es que no recuerdo. ¿Era como un cociente, un Eh, producto? un cociente. Un cociente. Ah, bueno. Bueno, era, señor, el J es el Dígalo, último. dígalo, diga. Ah, el último, sí, claro, ese ya tenía una cadena arriba y una... Bueno, pero vamos a seguir Ujú. acá. ¿Listo? De pronto, pues las Vale, sí, dudas señor. las trabajamos más adelante con una repasadita que tenemos acá. Y Vale, sí, señor. ¿alguna duda que tengan respecto al ejercicio que acabamos de hacer, muchachos? ¿Algo Ingeniero, que... ¿me escucha? Cuénteme, Marcos. Eh, Ahí en la derivada, ¿Sí? el 6x a la 2, ¿cómo lo sacó? Eh, la derivada de 6x al cuadrado es la derivada interna de lo que está aquí en este óvalo, ¿sí? 2x al cubo más 1. ¿Sí? 3 por 2, 6x, entonces quedaría 6x. A 3 le quitamos 1, quedaría 6x al cuadrado. Y la derivada de 1 es 0. Es que este 6x al cuadrado es la derivada de lo que está aquí en el exponente. Ah, ok, ¿Listos? listo. Bueno. Bueno, vamos Pregunta, a hacer profe, otro. ahí de ese Cuénteme, ejercicio, William. la derivada externa, usted nos dice que para este caso se copia lo mismo porque es Euler o para todos es igual. Eh, Algo importante, la derivada de la función euleriana o exponencial en base Euler, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras está bien decirlo, es la misma que fue por donde yo inicié la tutoría. La derivada de f de x igual a e a la x es exactamente igual, e a la x. Entonces, teniendo digámoslo así, teniendo ese concepto preestablecido, pues podemos desarrollar ejercicios como el que estamos acá haciendo. Bueno, vamos a hacer otra, porque pues esto se puede hacer, ahí aprovechamos para, bueno, entonces, bueno, venga, empezamos por borrar esto, borremos estos dibujos. Listos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le coloco, bueno, Edwin Cuides, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted era el que tenía el apellido Franco? Sí. Sí, señor, ya me lo Ah, bueno. cambié. Listo, Edwin, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una 5x y vamos a hacer esta derivada ahora. Vamos a dejarla 6x, ¿sí? Para no
O dejémoslo al cuadrado, pero pues, cubo, listos. Vamos a hacer esta derivada que tenemos acá. ¿Listos? Entonces vamos a borrar esto. Vamos a derivar 5x por e a la 6x al cubo más 3. Entonces, en estas derivadas ya nosotros debemos tener más cuidado. ¿Por qué? Pues porque ya nosotros tenemos acá un producto. Tenemos la primera función, 5x, que está multiplicando a otra función, a e a la 6x al cubo. Entonces, a este le vamos a llamar w y a este lo vamos a llamar u. ¿Listos? A este lo vamos a llamar u y a este lo vamos a llamar w. Vamos a recordar que en la regla del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más, o sea, w, la derivada del segundo por el primero sin derivar. Vamos a tener en cuenta eso. Entonces, vamos a hallar la derivada de u, ¿sí? Nosotros ya sabemos que la derivada de u simplemente es 5, ¿cierto? Con eso no vamos a tener ningún problema. Pero la derivada de w, o sea, de acuerdo a lo que estábamos haciendo, entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, nosotros tendríamos que hacer que acá hay una derivada interna, ¿sí? Es decir, lo que estábamos haciendo al principio de la tutoría, o sea, la anterior derivada que hicimos. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de w? Entonces, simplemente va a quedar la interna, ¿sí? Que sería 18x al cuadrado, ¿sí? 18x al cuadrado, ¿por qué? 6 por 3, 18, y a x al cubo le quito 1, entonces 18x al cuadrado. Multiplicado por la misma función, e a la 6x al cubo. ¿Listos? Entonces, esa es la derivada de w. 18x al cuadrado por e a la 6x al cubo. ¿Listos? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces, la derivada de u, ya sabemos que es 5, y lo colocamos acá. Por w, ¿quién es w? W simplemente es e elevado e a la 6x, e elevado a la 6x elevado a la 3, ¿listos? Más, entonces, miren, entonces pónganle cuidado. Aquí vamos acá, la derivada de u es 5, porque la derivada de 5x es 5. Por w, pues la misma función, e a la 6x al cubo, la dejamos aquí tal y como está. Más la derivada de w, porque es que recuerden que nosotros estamos haciendo esta, Ingeniero, la regla del producto, ¿sí? Espérenme, regálame un minutico, termino de hacer esta y ya ahorita les contesto las preguntas. Entonces, estamos haciendo esta, la derivada de u, 5 por w, más la derivada de w, esta ya la acabamos de hacer acá. ¿Que quién era? 18x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, multiplicado por e a la 6x al cubo. Entonces, e a la 6x al cubo. Listos. Y ahí ya nos faltaría solamente multiplicar por la primera función, que ¿quién es la primera función? 5x. Ahí quedó planteada la derivada. ¿Listos? ¿Por qué? Este 5, vuelvo y repito, este 5 es la derivada de u. Este e a la 6x al cubo es w tal y como está.
¿sí? Que era este. Este 18x al cuadrado por e a la 6x al cubo, que fue lo que teníamos acá, es la derivada de w. Y 5x simplemente es u, porque esta es la regla del producto, ¿sí? Esta es la regla del producto, no lo vayamos a olvidar. Esta es la fórmula de la regla del producto. Listos. Entonces, aquí simplemente ya podríamos factorizar, hacer algún otro procedimiento para simplificar la respuesta, pero aquí ya la derivada quedó planteada, ¿sí? Es decir, ya la derivada quedó hecha la fórmula. Entonces, yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, que e a la 6x al cubo está en ambos. Entonces, yo lo puedo factorizar. Ahora, yo puedo multiplicar este 5x por 18x al cuadrado, ¿cierto? Y entonces eso nos daría 90x al cubo. Entonces yo puedo factorizar todo eso. Entonces, este término que está de primero, lo puedo factorizar, ¿sí? Es decir, lo coloco acá, control C, control V, vamos a dejarlo tal y como está, ¿sí? 5e 6x al cubo, abrimos paréntesis. ¿Qué expresión multiplicada por 5e a la 6x al cubo me da 5e a la 6x al cubo? Pues simplemente 1 más aquí, este 5, pues lógicamente lo multiplico por 18, pero al factorizarlo, porque aquí estoy haciendo el factor común, entonces este 5 se iría, entonces quedaría 18x al cuadrado, x al cuadrado, y listos. Y esa sería la respuesta. ¿Listos? Bueno, muchachos, ahora sí preguntas, cuéntenme. Me imagino que en el último paso hay preguntitas. ¿Sí me están Qué pena, escuchando? profe, ¿por qué es que se elimina el 5x? ¿Se elimina? No he visto que se elimina ninguno. ¿En cuál paso? Pues ahí no se colocaría como en el segundo, pues ya en el paso final ya no aparece el 5x, ahí no se colocaría simplemente más x. El 5x que está al final del segundo paso. Eh, no, ay, perdón, aquí es x al cubo. No sé qué pena con ustedes. Aquí es x al cubo. No lo multipliqué. Aquí es a la 3. Ah, vale, vale, vale. No, el 5x, lo que pasa es que si este 5 se factoriza, ¿sí? O sea, yo puedo llegar y decir, mejor dicho, hagámoslo. Y, mejor dicho, acá tenemos un 5. Solamente voy a coger los coeficientes, ¿sí? 5 está acá. Y esto lo hacemos que eso es 5 más 18 por 5. Entonces, voy a explicar solamente los coeficientes. 18 por 5. ¿Sí? No nos vamos a meter con las X, sino aquí hay un 18 y aquí hay un 5. O sea, yo lo que estoy diciendo es que aquí hay un 5, aquí hay un 18 y aquí hay un 5. ¿Sí? Entonces, este 5 es el que yo voy a hacer factor común. Entonces, ¿cómo hago ese factor común? Entonces, como yo sé que 5 divide a estos dos, entonces simplemente esto me va a quedar 5 factor común de un número que multiplicado por 5 me dé 5, pues simplemente va a ser 1. Más, ahora 18 por 5, 90, ¿sí? Y ahora, ¿qué número multiplicado por 5 me da 90? Pues 18, ¿sí? Y eso fue lo que yo hice aquí con los coeficientes. ¿Listos? Este 18, pues ¿para qué volverlo a colocar si este 5 se va con este 5? ¿Sí? Ahora, x al cuadrado, ¿no? Recuerden que si yo multiplico x por x al cuadrado, pues me da x al cubo. Bueno, entonces, pues lo que uno espera, muchachos, es que ya al nivel que ustedes tienen, pues estas cositas ustedes ya las manejen mejor, ¿no? Pues porque ya ustedes saben factorizar, ya ustedes saben, bueno, entre comillas, ¿no? Derivar, hallar esta simplificación de expresiones algebraicas. Bueno, ¿y alguna otra duda, alguna otra inquietud?
Bueno, vamos a hacer otra. Esperen, o preguntemos. Profe, para reconocer que la regla se aplica a la regla de producto es porque hay dos X multiplicándose, ¿no? Podríamos decir. O dos, ¿cómo se llamaría eso? Dos. Lo que pasa es que aquí, como yo les decía aquí, ¿sí? Aquí hay un producto, ¿por qué? Pues porque 5x se está multiplicando a una función exponencial. Entonces, esa es una regla del producto. ¿Listos? Listo. ¿Sí? Entonces ahí yo identifiqué que es una regla del producto porque pues eh, hay dos funciones que se están multiplicando entre sí. Bueno, vamos a hacer otro. eh, vamos a, bueno, pero listos. Venga, entonces borremos esto. Esta van a tratar de hacerlas ustedes a ver cómo les va. Entonces, bueno, se nos complica un poquito más, pero 4x, vamos a dejar esto al cuadrado. ¿Sí? Aquí dejemos 2x al cuadrado. Listos. Por favor, van a hacer esta derivada. Traten de hacerla ustedes, a ver. 4x al cuadrado por e a la 2x al cuadrado. ¿Sí? Mira, voy a cambiarles algo, perdón. Voy a cambiarles algo y si no, pues se me confunden acá esta x al cuadrado con esta otra x al cuadrado. Entonces la función quedaría 4x al cubo por e a la 2x al cuadrado. Lo que pasa es que cuando vimos derivadas de estas funciones, pues alcanzamos a hacer como las más sencillitas, les dije que era el número Euler y eso, pero pues ahorita sí ya necesitamos hacer unas funciones exponenciales pues un poquito ya más completas, porque cuando necesitemos hallar unos métodos de integración, vamos a tener que trabajar bastante con la factorización de funciones exponenciales. Entonces, bueno. Qué pena ahí que estaba contestando un WhatsApp. Bueno, muchachos, ¿cómo están? A ver, ¿quién me ayuda a dictar entonces? Ahí teníamos que sacar la derivada de U y la derivada de W, pero eso tiene externa e interna W, ¿no? Listo. La derivada de u, ¿quién es? 12 12 que la al 2. cuadrado. Ajá. Listo, muy bien. Por favor, ¿están viendo la pantalla de la calculadora o están viendo? Sí, profe, estamos viendo ahí lo que te Ah, dio. listo, bueno, gracias. ¿Y la derivada de w, quién es? W es 4x Euler de 12 que la 2. Correcto, muy bien. Listo, ya con esto, ya nosotros simplemente vamos a colocarlo en la fórmula, ¿no? Entonces aquí sería, vamos a colocarlo, 12x al cuadrado multiplicado por 4
Ah, no, perdón, por e a la 2x al cuadrado. Entonces, por acá utilizamos este. Entonces x al cuadrado, listos acá, más, entonces aquí quedaría 4x 4x e a la 2x al cuadrado, multiplicado por 12 por 4x al cubo. Entonces acá por 4x al cubo. Por favor vayan verificando a ver si quedó bien, quedó mal. Profe, yo hice una factorización, ¿será que eso está bien? Bueno, pero regálame un minutico, voy a explicarles acá de dónde salió esto. Entonces, tenemos que esta es la derivada de u, ¿cierto? La derivada de u, que es ¿quién? 12x al cuadrado, ¿cierto? Este es w, ya lo habíamos dicho, entonces lo dejamos tal y como está. Más la derivada de w, por favor, esta es la derivada de w, ¿sí? Y esta será u, sin derivar. Listos. Preguntas, dudas ahí hasta el momento. Bien. Bueno. Yo puedo cambiar esta expresión. Por favor, miren lo que voy a hacer, porque después de pronto se me pierde. ¿Sí? Para que de pronto no se presente el enredo que se presentó ahorita. ¿Sí? Entonces, venga, voy a borrar esto. ¿Sí? Para que no se confundan. Y voy a hacer lo siguiente. Aquí a este término no le voy a hacer nada, pues porque no se puede hacer nada. Pero a este término que está después del más, sí lo puedo hacer. Puedo multiplicar 4x al cubo por 4x. Entonces, esto simplemente nos queda 16x a la 4. ¿Listos? Y eso quedaría 16x a la 4. Y borramos este 4x al cubo, ¿sí? ¿Pero por qué hice eso? Pues porque se podía multiplicar ese 4x al cuadrado por 4x, pues 4 por 4, 16, y x al cubo, x al cubo por x a la 1 daba x a la 4. Ahora sí, ya nos va a quedar como más fácil factorizar. Y entonces, entre 12 y 16, ¿cuál será el máximo común divisor? Entonces yo creo que es 4, ¿no? Porque 8 no nos sirve, 8 Sí, sirve profe, para 4. 16, pero no sirve para 12, ¿no? Entonces, colocamos aquí 4, x, colocamos la x de menor exponente, en este caso va a ser ¿quién? X A al la 2. cuadrado. Entonces lo dejamos ahí, 4x al cuadrado. Y ahora dejamos este e a la 2x al cuadrado que está en ambos términos, ¿sí? Entonces eso quedaría 2x a la e 2. a la 2x a la 2. Entonces, 2x al cuadrado. Listo, ese es nuestro factor común. Ahora, ¿qué numerito colocamos acá? 3. Correcto, muy bien. Solamente el 3, porque 3 por 4, 12x al cuadrado, e a la 2x. Y aquí, ¿qué número colocamos? El 4. Entonces, 4 por 4, 16, X a la y 2. x a la 2. ¿Listos? Y e a la 2x al cuadrado, pues como es el mismo, ya no es más, y esa sería la respuesta. ¿Listos? Entonces, esta sería la respuesta. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido, muchachos.
¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien. Bueno, entonces, a ver, Edwin, que dijo todo bien. Cuénteme. Entonces, esa es esto que estamos haciendo es aquí la regla del qué, Edwin. La regla del producto, ¿no? Correcto. ¿Y cómo es la fórmula de esa regla? La derivada del... La derivada de la primera por la segunda y la derivada de la segunda por la primera. Muy bien, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Por favor, esa formulita no se les olvide. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, esta función sobre 3e a la x? Entonces, también se pueden hacer, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir acá? Pues que la función e a la x se puede colocar como un producto, como un cociente, como una cadena. Puedo colocar, por ejemplo, e a la seno de 2x, ¿cierto? Que ahí sería doble cadena. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a hacer la última ya para que ustedes la hagan. ¿Sí? Entonces, pero vamos a hacerla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me la copia el... Listos, entonces todo esto. Bueno, vamos a ver, creo que... No, no me lo puse a tomar. Bueno, vamos a hacer esta derivada. E a la 2x al cuadrado sobre 4x al cubo. ¿Qué fue lo único que hice? Pues hacerlo ahora un cociente. ¿Sí? Entonces, ¿quién me regala o quién me recuerda la regla del cociente? ¿Nadie la recuerda? Es parecida, ¿no? La derivada de la arriba, o sea, la primera por la derivada de la segunda, o sea, la segunda, no. O sea, es lo mismo del producto, solo que con el de abajo al cuadrado y el símbolo es menos, ¿no? Correcto, muy bien. Sí. ¿Quién es el que está hablando? William, William. ¿William qué? William López, ¿sí? sí, señor. Ah, ok, listo, William. Fácil. Aquí vamos a decir que este es U, ¿cierto? Y este es W. Ya nosotros tenemos la derivada de U y tenemos la derivada de W. Bueno, ya la borré, pero es que necesitaba colocar aquí la fórmula. No se les olvide que la derivada de un cociente es, ¿sí? Entonces, la derivada del numerador, ¿sí? Aquí, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. O sea, como dijo acá ahorita William, ¿sí? Es lo mismo que el producto, pero con una resta, y esa resta es, ese signo es muy importante, por el denominador al cuadrado. ¿Listos? Esa es la formulita que nosotros debemos trabajar en la regla del cociente. Entonces, ya sería algo similar a esto, ¿no? A esto que tenemos acá. Pero, entonces aquí ya no va a ser más, sino va a ser ¿qué? Menos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque la fórmula es sobre eso. Sin embargo, aquí ¿qué nos cambiaría? Simplemente nos cambia este menos acá. ¿Listos? Y todo esto lo tendríamos que colocar. Colocamos acá. Todo esto, bueno, pero lo escribimos porque ya se nos va a acabar la... todo esto lo colocamos sobre 4x al cubo elevado al 4x al cubo
elevado al cuadrado. ¿Listos? Es decir, W elevado al cuadrado. Entonces yo puedo tener esta respuesta y 4 al cuadrado sería 16 x a la 6. ¿Listos? Si nosotros hacemos eso. Y por último, pues la respuesta quedaría, aquí este 4 se simplifica con este 16, ¿sí? Y este x al cuadrado también con este x al cubo. Entonces la respuesta quedaría e a la 2x al cuadrado factor de 3 menos 4x. Bueno, esto como se está grabando, después lo revisan. Menos 4x. Muchachos, son las 7:10. Ahorita pendientes del grupo de WhatsApp, les vuelvo a dar la invitación por ahí en 20 minuticos mientras graba la video.